conectividad. ¿Se entendió lo que dije? ¿Se escuchó bien ahora? ¿Sí? Hágame así, por favor. Ahora Bueno, sí, perfecto. lo escucho. Bueno, estábamos con el menosprecio de la primogenitura de Jacob, ¿no? Vimos entonces, lo último que estuvimos viendo fue la importancia de la primogenitura. Y uno de los requisitos para honrar la primogenitura, entonces dijimos que era casarse con mujeres que no fueran cananeas, porque dijimos que en ella pesaba la maldición de Canaán. Entonces, ¿cuándo se oficiaba la primogenitura? Cuando se oraba por el acontecimiento, el famoso acontecimiento de la bendición sobre el primogénito. Eh, entonces, vimos que, eh, otra vez esta cosa, a ver, ¿me ven y me escuchan? Porque, ¿sí? Bueno, sigo teniendo alguna dificultad con la pantalla. Entonces, Isaac le dice que es viejo, que le traiga una casa para darle la bendición sobre la primogenitura de Saúl. Y dijimos que en Saúl lo correcto hubiera sido que él dijera, bueno, yo ya la vendí la primogenitura, no tiene sentido que ores por mí porque ya la empeñé, la vendí. Rebeca entonces arma y planifica la estrategia de que Jacob sea bendecido por el padre. Entonces lo viste con la piel, la ropa del hermano, le pone las pieles para que cuando el padre palpara, se diera cuenta o pensara o sospechara que era realmente Esaú, y porque de hecho uno es lampiño y el otro es velludo. Dijimos que Jacob tenía miedo porque al ser descubierto, por ahí recaía la maldición sobre él. Y va entonces con el banquete que le prepara la mamá, que es un cabrito, que se lo prepara y se lo lleva. Y tal vez, bueno, eh, fue demasiado rápido, ¿no es cierto? Y Jacob pensó, dijo, tan rápido fue a cazar y lo trajo, pero bueno, no importa. Lo olió y lo tocó y dijo, este es Esaú, la voz es la voz de Jacob, pero la piel es la piel de Esaú. De Esaú, entonces recibe la bendición, que es material de prosperidad en la oración y, y de señorío además. Y le dice, maldito el que te maldijere, los que te maldijeren y bendito los que te bendijeren. ¿A qué remite esta bendición, esta última frase? ¿Se acuerdan? A la promesa hecha a Abraham, ¿no? Es como que se endosa sobre él la misma promesa hecha a Abraham. Y bueno, y después viene el momento en que llega Esaú con lo que había cazado y lo que había preparado. Y ahí entendemos el conflicto que surge a partir de que ya la bendición había estado dada. Así que ya no se podía bendecir con la bendición que ya había sido bendecida a Jacob. Vamos con entonces a recordar que en realidad Dios le había dicho a Rebeca que había dos naciones en su vientre, que la mayor iba a servir a la menor. Y aunque lo suplantó, está bien puesto el nombre, porque significa suplantador, ¿no? Jacob significa suplantador, engañador. Y de hecho, cuando nace, recuerden que sale tomado del pie del hermano. Entonces, cuando llega con el guiso, el papá dice: no, ya comí, no me lo trajiste antes, bueno. Entonces, ¿a quién bendije? Dice Isaac. Entonces ahí es donde dice, mi hermano hizo trampa y comenzó a llorar Isaú, y dice la escritura que aunque quiso recuperar la primogenitura, no pudo hacerlo. Aunque procuró con lágrimas, dice el autor del Nuevo Testamento, no logró recuperar su bendición, su primogenitura.
Ahora tenía una bendición también para él, pero no tenía que ver con la misma del primogénito. Tenía que ver una bendición sobre sus descendientes. Y lo importante acá, la enseñanza práctica de esta situación es que por un momento de apetito o por un momento de impulsividad, como bien lo describimos, perdió algo tan sagrado y tan importante como la primogenitura. ¿Cuánto dura un apetito? ¿15, 20 minutos, media hora? ¿Cuánto dura? Ganas de comer algo, ¿cuánto nos dura? Hasta que lo saciamos, ¿no? 20 minutos, 15 minutos, media hora. Bueno, ese es el tiempo que puede pasar para perder una bendición muchas veces cuando somos impulsivos y cuando obedecemos más a nuestro instinto humano que nuestra parte espiritual. Hay pasiones, apetitos que nos pueden desenfocar, nos pueden sacar del foco. Bueno, lo triste también que no lo reconoce Esaú, no lo dice yo la vendí por un plato de lentejas, no lo reconoce. Solamente argumentó, me la robó. Y afirma, y esto es contundente, y esto es muy importante, dice, lo único que me consuela ahora, a partir de ahora, lo único que me consuela es que cuando mi papá muera, me voy a vengar. Cuando a mi padre muera, lo voy a matar. Y ese odio y esa venganza por su hermano, ¿saben cuánto tiempo duró? ¿Saben cuánto tiempo duró? 20 años. 20 años con ese resentimiento en el corazón. Uno dice, ¿quién puede vivir así, no es cierto? Bueno, 20 años esperando el momento de poder vengarse de su hermano. Entonces, cuando la madre oye esto, ¿qué hace? Mientras Isaac todavía estaba vivo, deciden enviarlo a otra parte, alejarlo de la mala influencia de su hermano y de una muerte latente, ¿no?, que tenía ahí estando cerca de su hermano. Muy peligroso. Pero mientras ocurría esto, ¿saben qué había hecho Esaú? Se había casado con 2 mujeres, descendientes de Ed. 2 mujeres descendientes de Ed, que también, según la tabla genealógica, eran descendientes de Canaán. Y dice la historia, cuenta la historia, que esta unión con estas 2 mujeres lo había hecho muy infeliz a Rebeca y a Isaac. Entonces, cuando se dan cuenta que la vida de Jacob está en peligro, lo mandan a que encuentre esposas. ¿A dónde? Bueno, lejos de las cananeas. Lo envían a un lugar que se llama Padán Aram. ¿Les suena familiar Padán Aram? ¿Saben qué era Padán Aram? Aram, el lugar donde se quedó Taré, ¿se acuerdan? Y murió, que puso a ese lugar Aram por su hijo que había muerto. Bueno, a ese lugar lo envían. ¿Por qué? Porque ahí estaban sus parientes. ¿Se acuerdan? Nosotros leímos en la tabla genealógica que uno de los parientes que surgen a partir de ahí es Labán. Entonces lo mandan a la casa de Labán. Y ahí es donde, que es su tío, y ahí es donde él tiene que encontrar mujer para casarse. Y mientras tanto, ¿saben qué hace Esaú? ¿Saben lo que hace Esaú? Toma otra esposa, ¿y saben de dónde? Descendiente de Ismael. ¿Se acuerdan? Ismael también desposeído, ¿se acuerdan lo que pasó? El otro hijo de Abraham, yo me junto con los desposeídos, dijo. Yo voy con la descendencia de los desposeídos. Entonces toma descendencia ahora de los de Ismael. Como que se está aliando, que es el enemigo número 1 de su propia casa, de alguna manera. Bueno,
Lo que tenemos que saber que la descendencia de Esaú, es decir, los edomitas, siempre y permanentemente fueron enemigos de Israel. Siempre, sobre todo en la época de David. De hecho, ustedes van a saber, o si tal vez lo saben, el Herodes que gobierna, que reina en épocas de Jesús, es un idumeo, es un descendiente de Edom, edomita. Entonces en el capítulo 28, Isaac llama a Jacob, lo bendice y lo manda diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate y ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán. Y el Dios omnipotente te bendiga, te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y te daré la bendición de Abraham. Miren. Y tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham, quiero decir. En el camino a Padán Aram, ¿qué es lo que ocurre? Jacob va a tener un sueño celestial, el famoso sueño que tiene donde se abre el cielo y desciende de una escalera, descienden ángeles, ¿no? Sale de Berseba, yendo a Aram, llega a cierto lugar y duerme ahí. Pone como una piedra su cabecera y se acostó en el lugar. Y dice la escritura que soñó. Es un sueño lo que tiene. La escalera que estaba apoyada en la tierra, su extremo tocaba el cielo. Y es Dios que se manifiesta en el sueño. ¿Y qué le dice? Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. ¿Vieron cómo se vuelve a confirmar las promesas una y otra vez? Dice: esa tierra que estás acostado te la daré a ti. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y le dice: yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová estaba en este lugar, y yo no lo sabía, y tuvo miedo. Dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Se levantó Jacob de mañana, tomó una piedra, la puso, que había puesto de cabecera, la puso por señal, y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, casa de Dios. Betel significa eso, casa de Dios. Y hace una promesa, hace voto y hace una declaración. Y esto es importantísimo, porque esta declaración, es decir, las declaraciones que nosotros hacemos, las oraciones, Dios las tiene en cuenta, las tiene muy en cuenta. Sobre todo esta que dice él. Dice: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra he puesto por señal, será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Bueno, ¿cuál es la primera enseñanza que arroja este pasaje? Él sale preocupado de su casa, ¿no? Sale amenazado, sale avergonzado. El nombre lo tiene bien puesto, él lo suplantó, lo engañó al hermano, le armó una estrategia para engañarlo y lo engañó. Pero ahora sale preocupado, pero descansa sobre una piedra, descansa sobre la roca. Y esa es la primera enseñanza que tenemos que entender para nosotros. Descansar sobre la roca, sobre Cristo, aunque estemos cansados del viaje, aunque haya incertidumbres, dudas en el camino, va a hacer que podamos soñar con cosas celestiales. Puso la cabeza sobre la roca y el cielo fue abierto.
Se abrió un espacio interdimensional entre el cielo y la tierra. Se abrió el cielo. Los ángeles subían y bajaban. Un portal donde hay una conexión entre lo celestial y lo natural. Entre lo sobrenatural y lo natural. ¿Es posible eso? ¿Es posible? ¿Es posible hoy eso? Claro que sí. Solo descansar en la roca. Solo confiar en la roca. Y el cielo puede ser abierto. ¿Recuerdan cuando Abraham llegó a Canaán? ¿Qué fue lo que hizo primero? Un altar, lo dijimos recién. ¿Dónde lo hizo? ¿A qué no saben dónde lo hizo? En Betel. ¿Será que también los altares abren los cielos? No solamente se encuentran pozos para las futuras generaciones, pero que además los altares abren los cielos. ¿Puede haber una rotura en el cielo a partir de altares? Porque ahí en ese mismo lugar hizo Abraham un altar. Abrimos altares, se abren los cielos, no solo para nosotros, sino para las futuras generaciones, como en este caso. ¿Recuerda cuando Jesús entrega su vida en sacrificio en la cruz? ¿Qué ocurre en el templo? El monte Calvario lo podemos ver como un altar. Está la cruz, el sacrificio de Jesús. ¿Qué ocurre en el templo? Algo se rompió. Algo que separaba al hombre de Dios. El lugar santo del lugar santísimo. El velo del templo, ¿no es cierto? ¿Vieron? ¿Vieron que ocurren cosas importantes y el cielo se abre cuando edificamos altares? La declaración de Jacob es interesante. Si vinieras conmigo y me dieras sustento y volviera en paz a la casa de mi padre, porque Saúl lo quería matar y él tenía que volver a la casa de su padre. Esta piedra pondré por señal, y acá hay otra referencia que habla acerca del diezmo, ¿no es cierto? El diezmo te daré, pero la importancia de la declaración, la importancia de lo que se declara. Cuando uno declara la bendición de Dios, y eso es bíblico. Lo que pasa es que el tema de la declaración se ha bastardeado mucho porque siempre se ha dicho o mejor dicho, se ha confundido la verdadera declaración con la ley de atracción, que es totalmente humanista y no tiene nada que ver. No tiene que ver con que yo declaro que viene una casa nueva, que viene un auto nuevo, no tiene que ver con cosas escriturales, cosas que están en la Biblia, cosas espirituales, no materiales. ¿Sí? Entonces se ha bastardeado de alguna manera este principio, que es el principio de declaración, que tiene que ver con declarar cosas celestiales, espirituales, la palabra de Dios. ¿Qué dijo Jesús a los discípulos? ¿Qué le dijo en una ocasión? En Cesarea de Filipo, ¿qué les dijo? ¿Quién dice la gente que soy? ¿Y qué dijeron ellos? Algunos dicen que sos Elías, otros dicen que sos Jeremías, algunos de los profetas. ¿Y ustedes qué dicen que soy? Y Pedro, ¿qué es lo que declaró? Es una declaración, pero ¿qué es lo que declaró? Lo que el Padre en los cielos le estaba revelando. Ni carne ni sangre. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¿Entienden la dinámica? ¿La conexión? La declaración siempre es bíblica, no es otra cosa, no es ley de atracción. Es declarar la palabra, que tiene poder, tiene mucho poder. De hecho, Dios creó todas las cosas con el poder de su palabra. Esto es lo que hace Jacob. Declara algo que había visto en sueños, además, que había sido revelado en sueños. Bueno, ya vimos lo de la mujer samaritana, lo que ocurrió en los pozos, y ahora del 29 al 30 de Génesis, la estadía en la casa de Labán. Dijimos, ¿cuántos años van a pasar? ¿Cuántos años va a estar lejos de su casa Jacob? 20 años.
20 años que no fueron fáciles. ¿Y pero por qué no fueron fáciles? Porque no empezó de la mejor manera. Recuerden que él sale de la casa humillado, avergonzado. Y tiene que trabajar 7 años por una mujer que él amaba, que era Raquel. ¿No? El encuentro de Jacob con Raquel, que dicen que era pastora en el pozo, ¿no? Pero que no era pastora de credencial, no, pastora de pastorear ovejas, natural, ¿no? ¿Se entiende eso? Bueno, entonces la ve, se enamora, flashea, ¿no? Como dicen los chicos ahora, cuando la ve dice, esta es la mujer de mi vida, como pasa normalmente cuando uno tiene un contacto amoroso con otra persona. ¿Les pasó o no les pasó? No, no cuenten, no está para contar, pero no importa, es algo que ocurre, ocurre. Entonces, tiene que trabajar 7 años por ella. Y entonces hace un pacto con el padre, con Labán, dice, bueno, si querés la chica hay que laburar 7 años, ¿de acuerdo? Sí, perfecto. La amaba tanto que esos 7 años eran como días, ¿no? Pasaba volando, pasó volando. Pero ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? ¿A quién le entregó Jacob? Labán, ¿a quién le entregó? Engañó. A Lea, Pero ¿Alguien dijo algo? a Lea, la otra la hermana. engañaron y le La, entregó a la otra a la hija. hermana, porque dijo, acá las reglas son estas. No se entrega a la menor. Primero se entrega a la mayor. Pero yo trabajé, no, pero acá, ahora, Lea tenía lindos ojos, dice la escritura, pero Rebeca era diferente, ¿no? Raquel, perdón, Raquel, ya me estoy confundiendo con la madre. Entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a su hija Lea, se la trajo y él se llevó a ella. No la vio porque usaban velo, las chicas usaban velo, no pudo distinguir. Y no solamente le dio a Lea, sino que le dio a una sierva llamada Silpa. Esto es importante porque después las criadas van a tener hijos con él, Silpa y Bila. Y venida a la mañana, ¿qué pasa? Claro, cuando se da cuenta que no era, ¿no? ¿Qué es esto que me has hecho? Le dice. Y bueno, esto acá es así. Me has engañado. Y dice, no, acá en este lugar es diferente como en todos lugares. Acá primero la mayor, después la menor. Ahora, cumple la semana de esta y se te dará también la otra. Por el servicio que hagas contigo, otros 7 años. Es decir, pasando una semana se le va a dar entonces a Raquel, pero tiene que trabajar 7 años más. O sea, le salió redondito a Labán. ¿Por qué? Porque además dice la escritura que la casa de Labán prosperaba. La bendición lo seguía a Jacob y prosperaba. Así que nadie mejor que tener una casa a un bendecido para que la casa sea bendecida. Bueno, cumplió la semana aquella, entonces se le dio a Raquel y también se le dio a Bila por criada. Entonces ya tiene 4 mujeres, ¿no? Lea, Raquel, Bila y Silpa. Y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea. Y sirvió a Labán aún otros 7 años. El matrimonio con las 2 hermanas trajo una serie de consecuencias lógicas por el celo y las fricciones, ¿no es cierto? Las relaciones vieron cómo son. Si te casás con una y ya tenés conflicto, imagínate con 2. Y ni hablar con 3, ni hablar con 4. Los hombres me entienden. Y las mujeres también, ¿no? ¿Sí o no? Y que este tipo de matrimonios no fueron prohibidos hasta el Levítico, hasta la ley, el Levítico 18:18. Hasta ese momento no digo que era la voluntad de Dios, pero se tolera la tolerancia. No era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios siempre fue desde el principio un hombre y una mujer. Pero eran costumbres de la época y se toleraba. Aunque la unión fue polígama, entonces Dios permitió entonces de alguna manera este tipo de unión.
Pero la rivalidad entre las mujeres existía y de hecho le trajo muchísimos problemas. Vamos a ver los hijos, solamente 4, con las respectivas esposas y siervas o concubinas. El primero es Rubén, el primogénito es Rubén. Y ustedes en el libro lo tienen, los nombres por orden de nacimiento y el significado. Solamente mencionó 4 y los últimos 2. Rubén es un hijo, Simón ha oído, Leví juntado y Judá alabanza. Cada nombre de cada hijo es por un momento específico que está viviendo cada mujer. Es como ponerle nombre que va a identificarlos con el momento que está viviendo, ¿sí? Por eso Judá es alabanza, por los conflictos y las situaciones que vivían. ¿Por qué menciono estos primeros 4? Porque Rubén no va a terminar siendo el primogénito, porque comete un pecado de inmoralidad con una de las mujeres de Jacob. Entonces la primogenitura tampoco va a recaer en Simeón y en Leví. ¿Por qué? Porque ellos cometen un acto de crueldad terrible vengando a Dina, su hermana. Entonces tampoco puede recaer la primogenitura en Simeón y Leví. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Recae en Judá la primogenitura. El pecado de Rubén fue entonces acostarse con Bila, la concubina, y el asesinato de los hombres en Siquem fue que hizo posible que ni Simeón ni Leví puedan ser los primogénitos. El número 11, el hijo número 11 es José, que significa añadidura, que es el primer hijo que tiene con su... Porque otra vez Raquel, como las otras mujeres, la de Abraham y la de Isaac, es estéril. Pero resulta que deja de ser estéril en algún momento de estos 14 años, 20 años, y tiene su primer hijo, que es José, significa añadidura. Y el segundo es Benjamín, que significa hijo de la diestra, que lo tiene antes de morir. Nace años después, Benjamín nace años después en Canaán en realidad. Los hijos de Bila son Dan, Neftalí, y los hijos de Jacob con Silpa son Gad y Aser. Bueno, dijimos que durante la estadía de Jacob en casa de Labán, Dios bendijo la casa de Labán, porque la bendición de Dios, vieron, derrama, donde hay gente bendecida, bendice. Y aunque Jacob quería volver a Canaán, Labán insistía en que se quedara, porque ¿quién se va a quedar sin la vaca lechera? ¿No? Se le cortaba la bendición de alguna manera. Y entonces él insistía en quedar y negociaba permanentemente su salario, pero se lo cambiaba, todo el tiempo se lo cambiaba, varias veces se lo cambió. Entonces Jacob pidió para sí ovejas y cabras distintas, y aquí ocurre el milagro de las ovejas negras y las cabras moteadas, porque vieron que es anormal, no es normal que una oveja sea negra, no se ven muchas ovejas negras, y cabras moteadas, algo anormal. Probablemente para que el suegro no lo estafe, ¿no? Porque si son todas iguales es difícil de distinguir, entonces probablemente pidió eso, para que el suegro no lo siga estafando. Y como Labán, era astuto, era muy astuto, mandó al ganado de Jacob lejos, para que no sea beneficiado. Entonces Dios le reveló un secreto para que el ganado reproduzca más. Eso está en 31 del 10 al 12. Dios obró un milagro y frustró la astucia de Labán y bendijo muchísimo a Jacob. Del 31 al 33 de Génesis es el regreso de Jacob a la tierra prometida. Ya pasó 20 años, ya es tiempo de volver. Él había prometido volver y eso es lo que tiene que hacer.
La situación con los hijos de Labán era tensa, no era buena. Raquel y Lea se ponen de acuerdo con Jacob, digo, y porque el padre ni siquiera les había dado la dote que se le daba a las novias, que le correspondía a las novias. Así que era bastante codicioso Labán. Y al irse Raquel se lleva algunas imágenes de la familia, unos famosos terafín, que eran unas imágenes que se adoraban. Se los lleva, probablemente para reclamar su herencia. Por eso Labán después los persigue para recuperar esas imágenes. Pero Dios le advierte que no los toque, que no les haga daño, que no le haga daño a su yerno. Entonces, cuando logran, logra llegar a donde están, hacen un pacto. Por fin hacen un pacto en señal de que no se tenía mucha confianza. Levantan una piedra como señal que sirviera de límite entre los dos, para ya no tener más relación, básicamente, porque el propósito de Jacob es volver a su tierra. El regreso está lleno de incertidumbre. Recuerden, el hermano lo quería matar, pasaron 20 años, y se entera que su hermano va a su encuentro y sale con 400 hombres. 400 hombres, ¿no? Y como que pregunta, ¿son amigos o enemigos? No son amigos, vienen todos juntos, ¿no? Es un chiste viejo, pero nadie sale con 400 hombres al encuentro de otra persona. Y Dios lo anima en el camino con una visión de ángeles. Es muy interesante esta parte del pasaje. Ángeles protectores. Y Jacob llamó a aquel lugar Mahanaim. 2 campamentos, como que había un campamento indefenso, que era el campamento de él, y el campamento de los ángeles del Señor, que lo rodeaban con su presencia, lo custodiaban y lo cubrían. Ahora Jacob, como dijimos que era Jacob, era reflexivo, ¿no? Digo, Un buen negociador. ¿Qué es lo que hace? Utiliza una estrategia para tratar de apaciguar el odio del hermano. Entonces envía mensajes amistosos, presentes, regalos, pero Esaú ni mu, no da, no acusa recibo. Y eso a uno lo pone como un poco, ¿no? Le manda presentes, ganado, y nada. Entonces, ahí es como que Jacob entra en la duda. ¿Qué me va a pasar? Evidentemente mi hermano sigue enojado, sigue furioso, sigue con sed de venganza. Y es donde durante la noche se levanta, toma a las 2 esposas, a sus 2 mujeres esclavas y a sus 11 hijos, y lo cruza del otro lado del río, lo lleva a la otra orilla y se quedó solo. Esto es interesante, se queda solo en el campamento, y llegó un ángel, un varón, dice otra versión, y es la famosa lucha que tiene Jacob con Dios, ¿no? La conocemos todos hemos cantado el famoso coro: Jacob luchó con un ángel, fue por una bendición. ¿Cuántas veces lo cantamos ese coro? ¿Cuántos lo conocen? ¿Cuántos se acuerdan de ese coro? Porque si se acuerdan de ese coro, ya estoy viendo el documento de identidad, más o menos. Ya más o menos sé cómo es el número de documento. Es desde la época de Carlos Anacondia, ¿no? Jacob luchó por un ángel y fue por una bendición, y dame más Señor, dame más Señor, dame más Señor. Así era el coro. Bueno, pero ocurre este episodio que es muy interesante, que es el encuentro de Jacob con un ángel que en realidad es Dios mismo.
Y creemos, muchos de nosotros creemos, algunos sí, otros no, algunos piensan que es un ángel normal y otros pensamos y creemos que es una teofanía o una cristofanía, nuevamente. Pero lo que ocurre en este pasaje es muy interesante. ¿Leyeron? ¿Leyeron los detalles? Yo los animo a que ustedes, cuando lean los pasajes, lean los detalles. Porque hay detalles que revelan y tienen un tesoro tan importante, tan significativo. Solo él y su alma. Solo. Ya no tiene compañía, no tiene familia, no tiene nada. Y es el momento del encuentro con Dios. O con el ángel, como dicen algunos. ¿Y qué ocurre? Lucha con el ángel o lucha con Dios. No dice que lucha contra Dios, sino que dice que lucha con Dios. ¿Pueden entender la diferencia? No está luchando contra Dios, está luchando ahora con Dios. De hecho, Dios, el ángel, el Señor, le cambia el nombre. Ya no se va a llamar más Jacob, se va a llamar Israel. Porque dice, has luchado con Dios y has vencido. No contra Dios, sino con Dios. Es como, da a entender la palabra como que Dios lo quiere bendecir y Él no se deja bendecir. Es como que el Señor está ahí tratando de hacerle entender y ya raya el alba y va pasando mucho tiempo y Él tiene que llegar al encuentro con su hermano. Y el ángel le dice, bueno, ya raya el alba, ya está, me tengo que ir. Y no lo deja, porque es consciente que ahora va a empezar a luchar con Dios y no contra Dios. Y todo lo que había hecho a partir de, mejor dicho, a partir de ahora, cambia rotundamente. De hecho, ya no es la misma persona, porque ninguna persona que se encuentra con Dios, ninguna persona que tiene un encuentro fuerte con Dios, una revelación de Dios tan importante, tan fuerte, es igual. No hay, es un principio espiritual. Toda aquella persona que está en la presencia de Dios y tiene un momento y un tiempo especial y profundo con el Señor, no es definitivamente igual, no es la misma persona. No es la misma persona, no se va a llamar igual y tampoco va a caminar de la misma manera, porque va a empezar a caminar diferente. Aunque raro, ¿no? Cojeando, porque el ángel lo va a tocar, el ángel del Señor lo va a tocar en su coyuntura y a partir de este momento hasta su manera de caminar va a cambiar. Pero a partir de este momento, cambia el enfoque, cambia su perspectiva, cambia todo. Llegó a la conclusión de que todo lo que había hecho engañando, ya de alguna manera fue depurando en la casa de Labán, porque tuvo que pagar el precio. ¿Vieron lo que dice la Escritura? Hay una ley, que es la ley de la siembra y de la cosecha, ¿no es cierto? Eso fue establecido desde el principio. Si uno siembra tomate no puede cosechar peras. Y dice el apóstol Pablo, ¿qué cosa? No engañéis, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Bueno, él tuvo que pagar un precio durante esos 20 años con sus mujeres, con Labán que lo sometía y le cambiaba todo el tiempo el salario, y aprendió la lección. Y a partir de ahora ya no es más Jacob el suplantador, sino que es Israel, aquel que lucha con Dios y vence, no a Dios, vence. Con Dios vence. ¿Se entiende? El que lucha con Dios. De hecho, las generaciones futuras se van a llamar los israelitas, ¿no es cierto? Todos conocemos esa generación como los israelitas, es decir, los que luchan con Dios y vencen. Sería el verdadero significado, entonces. Bueno, va al encuentro ahora del impulsivo. El reflexivo se va a unir al impulsivo. Y del 33 al 36, vamos a cerrar el encuentro. El encuentro con su hermano es muy emotivo,
Los dos se abrazan, lloran, y estos 20 años de ira del hermano se diluyeron en ese encuentro. Milagro, ¿no? Milagroso. ¿Sabes lo que es una olla a presión? ¿Sabes lo que es el acumular bronca, resentimiento durante 20 años y esperar el momento para vengarse de una persona? Y solo se diluye en un encuentro. Es porque ocurre un milagro, ¿no es cierto? Hay 400 hombres que acompañan al hermano. ¿Para qué? ¿Para darle la bienvenida? Evidentemente no. Eran para la venganza. Y se diluye en este encuentro. Los dos se abrazan, lloran, pero sin embargo los dos toman diferentes caminos. El reflexivo por un lado y el impulsivo por otro. Ahora del 33 al 36. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Me siguen todos bien? ¿Vamos bien? Yo ¿Sí? no sé si es una cosa, pero es algo que al leerlo yo pensaba que también como enseñanza, no sé si está bien mi reflexión, a veces los padres cometemos el error de tener hijos de preferencia o de, me parece a mí, por ahí estoy equivocada con todo lo que usted está diciendo, pero me parece que también fue la culpa de esta pelea de los padres, sobre todo de la madre de Rebeca, que hizo preferencia de hijos y que hizo ese engaño, por más que era un plan divino o algo, no sé, a mí me deja esa enseñanza, también esto que estuvimos leyendo. No sé si está equivocada, ¿no? No, es correcto, Fer, es correcto, es como vos decís. No entendimos la dimensión y el daño que le podemos ocasionar a nuestros hijos cuando hacemos preferencias. Y la verdad es que tal vez, nacen en la misma casa, bajo el mismo techo, la misma educación, los mismos padres muchas veces, pero son diferentes. Son diferentes. Si un padre no reconoce eso, y a lo mejor uno siempre da más trabajo que otro. Cuando hay 3, 4, 5 hijos, siempre hay uno que da más trabajo que el otro, ¿sí o no? Bueno, hay que pedir sabiduría al Señor para que nos dé coherencia y ser equitativos con todos. Son todos hijos nuestros, ¿no? Son todos hijos y todos merecen la oportunidad, el respeto y el reconocimiento. Pero cuando es marcada la diferencia, se ocasiona un daño que es casi a veces irreparable, porque genera el rechazo y el resentimiento contra el otro hermano. Y es responsabilidad, pura y exclusiva responsabilidad de los padres. ¿Están de acuerdo? Bueno, del 33 al 36, entonces de Génesis, es la estadía de Jacob en la tierra prometida. Él tiene que volver a la tierra prometida, ¿no? Eso es lo que había pactado, o lo que había declarado, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? En Betel, ¿no? Había prometido volver. ¿A dónde? A Betel, donde tuvo el sueño. Sin embargo, se queda ¿en dónde? En Siquem. Compró una propiedad, se quedó 10 años en Siquem, y aunque edificó altar al Señor, invocó el nombre del Señor, no cumplió con el voto, no cumplió con lo que dijo. ¿Y qué dice la Biblia? Que es mejor no prometer que prometer y no cumplir, ¿sí o no? Dice, no hagas votos a la ligera. Y lamentablemente tuvo que pagar un precio, y un precio muy alto, por no cumplir con su voto. Y por la influencia de Canaán, es donde su hija, su hija Dina, quiero decir, es violada. Y entonces ahí es donde dos de sus hijos, que son Simeón y Leví, como mencionamos hace un rato, se convirtieron en seres crueles, porque la vengaron. Por eso es que pierden la primogenitura. Entonces, el patriarca obedeció por fin el mandato divino de volver, pero antes de volver donde había dicho que tenía que volver, hace una limpieza de ídolos. Porque parece que las mujeres traían consigo todavía esas costumbres de imágenes. Zarcillos, imágenes,
todo lo que impedía una mejor relación con Dios, lo limpia. Antes de regresar a Betel a cumplir con su voto. Bueno, Raquel, camino, la esposa que él amaba, ¿recuerdan? Raquel era la esposa que él amaba. Murió camino de Hebrón, y ahí es donde nace Benjamín. Isaac, después de haber vivido algunos años con Jacob, murió también. Y por última vez se ve a Jacob y a Esaú en el entierro de Isaac, su padre. Y después del capítulo 36 no se menciona más a Esaú. Y como dijimos, a lo largo de la historia, su descendencia, los edomitas fueron constantes enemigos de Israel. Bueno, vamos con el 37 al 50. Hay algunas lecciones prácticas en la vida de Jacob que están en el libro de Pablo Hoff. Son muy simples, muy básicas. Pueden leerlas ustedes, estudiarlas, que están buenas, pero no viene al caso para tratarlas acá, hoy. Del 37 al 50 vamos a ver ahora la apasionante vida de José, que dijimos que fue el hijo número 11, ¿no es cierto?, de Jacob. Y para mí, uno de los personajes más inspiradores del Antiguo Testamento. Un escritor lo describe como un idealista práctico, por los sueños que tuvo al principio de su juventud y que lo ayudaron a vivir una vida no fácil, pero esos sueños lo acompañaron y lo animaron y lo guiaron para el resto de su existencia. Uno de los personajes que en realidad refleja el verdadero cristianismo, porque cuando veamos los detalles de la vida de José, vamos a ver reflejada básicamente el sermón en el monte, aunque todavía no estaba escrito, por supuesto. Y es tan relevante la vida de José que el Génesis ocupa 13 capítulos. Fue el eslabón entre la vida nómada de los hebreos en Canaán y la vida sedentaria en Egipto, porque ahí van a pasar muchísimos años, muchos años. Dios le había revelado, ¿se acuerdan?, a Abraham y a su descendencia que iban a pasar ¿cuántos siglos en tierra ajena? 4 siglos, 400 años. Y tal vez esto fue necesario porque la familia de Israel corría un serio peligro. Corría un peligro de emparentarse con las mujeres de Canaán. De hecho, Judá lo hizo. Es decir, que recluidos en Egipto no tendrían la posibilidad de emparentarse con mujeres cananeas, porque ahí estarían en un lugar donde los egipcios despreciaban a los pueblos pastoriles. Era abominación para los egipcios estos pueblos pastoriles por su religión. Por eso cuando se instalan en un lugar que se llama Gosén, separados de la comunidad egipcia. Entonces, bajo el imperio egipcio, ellos podían multiplicarse hasta ser un pueblo numeroso, y eso fue lo que ocurrió. Dios usó a José como un instrumento para introducir a su familia. Entraron 70 personas en Gosén con Jacob, y ¿cuántas salieron después en el Éxodo? Aproximadamente 3 millones de personas, así que se multiplicaron, ¿no es cierto? El capítulo 37 nos revela cómo, o nos muestra cómo José es vendido por sus hermanos. Y otra vez nos encontramos acá con un problema familiar, con un problema de estructura, estructural, que parece que estaba enquistado en las familias. Porque como José era el hijo preferido de Jacob, le había hecho un vestido especial, ¿no es cierto? Un vestido, como dijimos al principio, que usaban los primogénitos, una túnica.
que usaban, y no era primogénito. Su relación con los hermanos no era la mejor y lo odiaban por varios motivos. ¿Por qué lo odiaban a José? ¿Por qué los hermanos odiaban a José? Por el sueño Era, que le había revelado. porque era más malo que su padre. era preferido. Claro, claro, Un soñador. claro, claro. Era un combo, ¿no? Era un conjunto de cosas que hacía que los hermanos los exasperara, ¿no? Preferido de su padre, lo amaba más, porque lo había tenido con la mujer que él amaba, ¿no? Con Raquel. Era el primogénito de Raquel, el Claro, primogénito de claro, Raquel. claro. Y la túnica causaba, porque la túnica era especial, además de ser de colores, era más larga que las otras, era de manga más larga, la usaban los no trabajadores, la usaban los nobles, las personas, los primogénitos, ¿no? La- los- los- las personas importantes. Entonces hacía como una diferencia al resto de los hermanos, siendo él no primogénito. Bueno, y otra cosa muy particular es que él le comunicaba al papá acerca de la conducta de los hermanos. Y como bien dijeron ustedes, otra cosa ingenua, pero, pero peligrosa fue contar los sueños que había recibido. Los sueños que decía que sus familias se iban a inclinar ante él y que los padres se iban a inclinar ante él. Entonces ya hasta los padres se sentían inquietos, un poco fastidiosos, aunque el padre consideró estos sueños. Y en una de esas ocasiones donde el padre manda a supervisar a ver qué hacían sus hermanos, ellos vieron la oportunidad, la mejor oportunidad, ¿para qué? Para deshacerse de José. Ellos estaban en Dotán, ahora están en una localidad llamada Dotán, que es una ruta por donde iban las caravanas a Egipto. Y cuando lo ven llegar, ¿qué dicen? Ahí llega el soñador, ¿no? En tono irónico, ahí llega el soñador. Y fue donde conspiraron para matarlo. Capítulo 37 estoy. Ahora vengan, dice, matémoslo y echémoslo en la cisterna y diremos alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo, no derramen sangre, échenlo en la cisterna que está en el desierto y no pongan mano sobre él. Y le quitaron la túnica y lo echaron en la cisterna que estaba vacía. ¿Y qué hicieron los hermanos? ¿A qué no saben lo que hicieron los hermanos? Se sentaron a comer pan como si nada. Mientras, La mancharon con sangre. sí, posterior, pero mientras tanto el chico agonizaba en la cisterna, sufrían y ellos se sentaron a comer pan como si nada. Entonces Judá tuvo una idea fabulosa, dijo, vamos a venderlo, hagámoslo plata, ¿no? Total, vamos a vender, no lo matemos, no sea nuestra mano sobre él, pensó igual que Rubén, es nuestra carne. Y lo vendieron por 20 piezas de plata. Evidentemente Rubén no estaba en el lugar, porque cuando viene Rubén y ve la cisterna que el muchacho no estaba, rasga la vestidura y se desespera. Entonces lo que dice la hermana, acto seguido toman la túnica, matan un cabrito con sangre, lo manchan, lo llenan de sangre y se lo llevan al padre. Cuando se lo llevan al padre le dicen, esto hemos hallado. Le dicen cínicamente, ¿no? Mintiendo como si nada. Y dice Jacob, la túnica es de mi hijo, alguna bestia lo devoró.
Entonces rasgó sus vestidos Jacob, puso cilicio sobre su lomo, guardó luto por su hijo. Muchos días se levantaron todos sus hijos, todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lloró a su padre. ¿De qué manera lo engañaron? La pregunta que les hago a ustedes: ¿cómo fue el método para engañarlo? ¿Qué utilizaron para engañarlo a Jacob? ¿Qué utilizaron? Las del hermano y sangre. Un cabrito, ¿no es cierto? ¿Mataron un cabrito? Sí. ¿Y cómo engañó él a su hermano, Jacob? ¿Cómo lo engañó a su hermano? ¿De qué manera? Al padre de la misma manera. ¿Vieron? Esta es una ley. Dios la estableció en el principio, es una ley material y física, pero en lo espiritual ocurre exactamente lo mismo. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Él engañó a su hermano con un cabrito y ahora sus hijos lo engañan a él con un cabrito. Mientras había luto entonces en la familia, algunos de la familia, ¿no? Se suponía. Se pone en marcha el engranaje divino. Porque Jacob llega a Egipto en carácter de esclavo, ¿no? Había recibido el odio de sus hermanos y ahora llega a Egipto en carácter... Es un esclavo. Pero no llega a cualquier parte. ¿A dónde llega? Al centro más importante de la historia, en ese momento, al imperio egipcio. Y no va a cualquier lugar a parar, va a parar nada más y nada menos que a la casa de Potifar, el capitán de la guardia de Faraón. Y lo que ocurre ahí es maravilloso, porque dice que en su situación, odiado por sus hermanos en carácter de esclavo, él de buena gana, se sometió al trabajo que se le requería y prosperaba, porque dice 4 veces Dios estaba con José. Y todo lo que hacía le salía bien porque Dios estaba con José. A tal punto que lo hicieron administrador de toda la casa de Potifar. Y Potifar no se tenía que preocupar por nada, absolutamente por nada, porque era el mayordomo de la casa, excepto que tal vez Potifar se tenía que haber preocupado por la mujer, ¿no? Porque ¿qué dice la historia? Que la mujer cada día lo acosaba y él no cedía a la tentación. ¿Y qué dice en una ocasión? Yo no haría esto para ofender a Dios, yo no pecaría contra Dios. Entonces cuando la mujer se vio que no podía con tanto acoso, lo denunció por violación, ¿no? Solo la integridad lo sostuvo. Y el no querer pecar. Miren, hay que entender una cosa, ¿no? Humanamente hablando. Uno dice, mis hermanos me odiaron. ¿Vieron? Porque vieron que hay gente que es golpeada, la rompen todo el tiempo. Y dicen, bueno, ya está. Si total, ¿qué voy a hacer? Sí, al final yo vengo de mal en peor. Salgo de una cisterna, me venden como esclavo, encima vengo a esta casa, esta tipa que me acosa todo el tiempo, y ya está, ¿no? Pero no, sin embargo él retuvo su integridad, Dios lo bendijo, y como la mujer estaba frustrada por no poder hacerlo ceder en la tentación, lo acusa falsamente de querer violarla. ¿Qué hace Potifar? ¿Qué es lo que hace? Lo envía a la cárcel. Y acá es interesante, porque Potifar lo podía haber hecho colgar, lo podía haber hecho decapitar, si era el capitán de la guardia de Faraón, ¿sí o no? Evidentemente no creía mucho en su esposa.
y le caía de alguna manera bien José. Y como un acto de misericordia lo envía a la cárcel. No lo mata, lo envía a la cárcel. ¿Qué ocurre en la cárcel? Uno dice, bueno, vengo esclavo a un país que no conozco, me someten y soy mayordomo. Y ahora a la cárcel. A la cárcel. O sea, voy de mal en peor, ¿no? ¿Sí o no? ¿Y qué ocurría en la cárcel? Lo que ocurre en la cárcel es que se sigue eh, tejiendo el engranaje de Dios. Porque en la cárcel Él se va a relacionar no con cualquier persona, sino con dos personas muy, muy interesantes, muy importantes. Nada más y nada menos que con el copero y con el panadero del rey. Pero también se somete de buena gana en la cárcel, y el jefe de la cárcel lo pone como administrador de la cárcel. No tenía que hacerse ningún problema porque todo estaba bajo la mayordomía de José. Y otra vez, Dios estaba con él. Bueno, los dos, el panadero y el copero, tienen un sueño. En la misma noche, los dos tienen un sueño, quiero decir, en la misma noche. ¿Se acuerdan de cómo era el sueño? ¿Se acuerdan cómo era el sueño? Bueno, uno sueña, el copero relata 48. Ve una vid que tenía 3 ramas, uvas maduras, y se exprimían en la copa del faraón. La revelación de lo que hace es muy interesante. José dice, es Dios el interpretar sueños. No se arroga la facultad de él interpretar, sino que dice, es de Dios el interpretar sueños. Ellos habían tenido este sueño, estaban perturbados, necesitaban el significado de este sueño. Entonces le dice, significa que en 3 días el copero sería restituido al cargo y serviría a Faraón como antes. Pero le dice algo, José, acordate de mí cuando estés en la corte, tené misericordia de mí y hacé mención de mí a Faraón, porque yo estoy acá injustamente. Fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho nada para estar acá injustamente en esta cárcel. Bueno, después viene el sueño del panadero. Consistía en que llevaba 3 canastas de pan en su cabeza y aves comían de la canasta. ¿Y qué significaba este sueño? La interpretación de este sueño tenía que ver con que en 3 días el panadero sería ejecutado y las aves comerían de su carne. Eso 40, del 9 al 19. Y ambas interpretaciones se cumplieron como José había dicho. ¿Qué pasó? El copero vuelve a la corte y no se acordó más de José. Eso dice la Escritura. Ni se acordó de José. ¿Cuánto tiempo pasó? 2 años. 2 años. Y uno dice, ¿cómo puede ser? ¿No? ¿Vieron cuando a uno le pasan cosas y es una tras otra, es una seguidilla de cosas que le pasan negativas, ¿no? Y voy a hablar de cosas triviales. Pierde el colectivo, o pierde el subte, o llega tarde al trabajo, o tiene un problema con un hijo, ¿no? Discute, ¿no? No tiene dimensión con el problema que tenía José, ¿no es cierto? Con el problemón que tenía José, con la situación que vivía José. Ahora, ¿se dieron cuenta que hay gente que donde la ponen, no importa el lugar y la situación, siempre brilla? Pero no es porque tenga luz propia, es porque tiene la luz de Cristo. Es porque Dios está con esa persona. ¿Se dieron cuenta? ¿Se dieron cuenta que hay gente que no importa por lo que esté pasando, Dios está con él?
¿Se dan cuenta que hay gente que donde la pongan prospera? ¿Conocen gente que donde la ponen prospera? Donde lo ponen le va bien, donde lo ponen lo hace con excelencia, donde lo ponen lo hace lo mejor para el Señor. Y hay otro tipo de personas que donde lo ponen choca una Ferrari todos los días. ¿Se dieron cuenta que hay gente así o no? ¿Sí o no? El principio es que Dios estaba con José. Y donde lo ponían, Dios lo bendecía. Y no importa lo que pasara, él no renegaba de su fe, porque Dios estaba con él. Pasaron 2 años y Faraón, el día de su cumpleaños, tiene un sueño. ¿No? Perdón, el día de su cumpleaños hace volver al jefe de los coperos. Perdón, es otro episodio. Hace volver al jefe de los coperos y volvió al oficio del copero a tener la mano, a tener la copa en su mano, la copa de Faraón en su mano. E hizo ahorcar entonces a el jefe de los panaderos como había sido interpretado el sueño. Entonces el jefe de los coperos no se acordó de lo de José, sino que se olvidó. 2 años después, Faraón tiene sus sueños. ¿Se acuerdan de los sueños de Faraón? Que lo perturbaban profundamente. Eran 2, pero eran 1. 2 episodios, era el mismo sueño. ¿En qué consistían? ¿Se acuerda? ¿En qué consistían los sueños de Faraón? Subían del río del Nilo 7 hermosas vacas gordas y tras ellas subían otras 7 de feo aspecto, flacas, y las flacas se comían a las gordas y hermosas. Y en el segundo sueño, que es el mismo, la misma interpretación, quiero decir, 7 espigas hermosas crecían, pero otras 7 menudas devoraban a estas 7 gruesas y hermosas. Y la interpretación guiada por Dios era que ambos sueños eran un solo mensaje. ¿Cuál era el mensaje? Vendrían 7 años de abundancia y 7 años seguidos de hambruna. De hambruna, quiero decir. Severa. 41 del 25 al 32. Eso fue revelado por José. ¿Por qué? Porque el copero, como nadie podía revelar los sueños, interpretar los sueños de Faraón, dijo: yo me acuerdo de un loco soñador en la cárcel, que él interpretó el sueño y por eso estoy acá. Claro, y bueno, fue traído a Faraón e impresionado por su sabiduría. ¿Qué hace Faraón? Lo nombra como gobernador sobre todo Egipto, el segundo después de él. Le pone en su anillo lo pone en su dedo, su propio anillo. El anillo era para sellar documentos, tenía carácter legal, para decretos. El anillo del faraón era muy, pero muy importante. Le otorgó nombres egipcios y le dio por esposa a la hija de un sacerdote de On. ¿Y qué hace? ¿Qué hace José? Recorre todo Egipto y cumplió las instrucciones de Dios, implementó un sistema de almacenamiento que hasta hoy practican los judíos y economistas, que ahora rápidamente se lo voy a comentar. Implementó un plan de recolección, de almacenamiento para los años de abundancia, y le dice a Faraón lo siguiente, y con esto termino: haga esto, Faraón, ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. ¿Qué es la quinta parte? Guardar la quinta parte. Es el 20%. Este es el método que utilizan muchos economistas y muchos judíos en toda parte del mundo. Se lo voy a explicar. Es la ventana 10, 20, 70. ¿La conocen? La ventana 10, que empieza con el 10, es el diezmo. El 20% es lo que hay que guardar y el 70% es lo que hay que gastar. Si ustedes quieren la fórmula para prosperar económicamente, es esa ventana 10, 20, 70. Nosotros hacemos 90 y 10, ¿no? Gastamos todo y
o diezmamos y gastamos el 90. Pero esa ventana del 20 es la que hace posible que tengamos capacidad de ahorro. Y por testimonio personal se los digo, practiquen eso y jamás, jamás tendrán problemas económicos. Recuerden, la ventana 10, 20, 70. Bueno, no pudimos entrar a Egipto, pero la próxima vamos a entrar a Egipto, ¿de acuerdo? Y la próxima tengo una buena noticia para ustedes. Vamos a tener el primer parcial, en los primeros 20 minutos, la primera media hora. Gloria a Dios, ¿no es cierto? Aleluya. Todos contentos, pero necesitamos el primer parcial para ver cómo vamos asimilando hasta acá. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Cuánto dicen amén? Bueno, ¿será posible Amén. que el pastor Hugo Olivieri nos despida en oración ahora? ¿Es posible? Amén. Sí, pastor. Bueno, Amado Dios y buen Padre, en esta noche te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tú nos sigues enseñando, Señor. Cada día nos muestras tu amor, tu misericordia, Señor, al hacer luz, Señor, tu palabra en nuestras vidas. Padre, que en esta noche tú des el descanso a cada uno de tus hijos. Bendecimos la vida del pastor Rubén, Señor, que tú sigas dándole sabiduría, entendimiento, Señor, para que cada vez que él exponga, Señor, la enseñanza, que nosotros podamos entender de la manera en que lo estamos haciendo. Bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor, en esta noche. Te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. amén, amén. Gracias, pastor Hugo. Bendiciones para todos. Buenas noches. Buen fin de semana. Bendiciones, gracias. Victoria. Bendiciones, buenas noches.